Buenas noches, bienvenidos a una nueva clase de investigación de administración de salarios. En la sesión de hoy vamos a continuar con el proceso de aplicación de los métodos de comparación cualitativos, para ser más específicos, el método de puntos por factor. Hagamos antes que nada un recorderis de lo que ya habíamos visto, de algunos pasos. Pues primero determinar los puestos de trabajo. Para eso, que voy a valorar, para eso pues es necesario o indispensable contar con los manuales de funciones, que son los que me van a ayudar a definir pues los diferentes, eh, digamos, asignaciones salariales. Después definimos los factores y bueno, quedamos en que los factores son pues aquellos, digamos, componentes del cargo que inciden en la aplicación, inciden también en la valoración de cada uno de los cargos, y pues son diferentes dentro de las distintas industrias que tenemos, y su importancia relativa pues es más o es menos según digamos la característica que tenga la organización y cómo se pueda llevar a cabo. Algo que es muy importante a la hora de definir estos factores es que pues estos deben ser claros y deben ser precisos. Debe, digamos, contar con un vocabulario muy fácil de entender, y que pues esto no traduzca que haya errores de interpretación. Así mismo ustedes saben pues que hay varias personas que están incluidas y que están como muy metidas en este cuento, muy metidas en este asunto: los trabajadores, los analistas, los mismos dirigentes. Entonces pues los factores deben ser lo suficientemente claros para no dar lugar a segundas interpretaciones, y para no, digamos, no dar lugar a tergiversaciones, y pues que todos los participantes de este proceso de valoración pues tengan como muy presentes qué es lo que sí pueden hacer, qué es lo que sí va, qué es lo que no va dentro de esa validación, y cuando se tengan los puntajes pues todo sea lo más claro, lo más concreto posible para todas las partes. Si bien este método puede que nos ayude, digamos, a cerrar, a estrechar un poquitín el sesgo que se tiene de las características de cada uno de los cargos, eh, pues una muy buena redacción de todos estos componentes pues nos ayudan a contar con una buena valoración, y con las mejores características para el cargo. Entonces la redacción pues es lo que va a hacer que esto sea lo más imparcial y lo más, digamos, mm, neutral, si se quiere, posible, y pues lo más objetivo, que es lo que buscan cualquier método evaluativo, en particular este. Ya después que tengo los factores, lo que voy a hacer es, voy a determinar y voy a definir cuáles son los grados por cada factor. Entonces yo voy a definir qué es un grado. Un grado es el nivel de intensidad en el cual se presenta un factor en su, digamos, en su condición óptima. Entonces, ¿qué tanto nivel de ese factor? Entonces, ¿qué tanta destreza necesito para este factor? ¿Qué tanta experiencia necesito para desarrollar este trabajo? En las condiciones de trabajo, ¿cómo son? Si son bastante incómodas o no son tan incómodas. Entonces no todos los cargos, digamos, que se basan en las mismas condiciones. Si bien pueden tener los mismos factores y se pueden, digamos, los factores son transversales, los grados sí ya no son transversales. Los grados son aplicados para cada uno de los factores. Los grados son aplicables para cada característica, y son aplicables para cada factor. Entonces,
si bien, digamos, todo cargo puede que tenga alguna responsabilidad, pues las responsabilidades son diferentes. Y si lo vamos a tomar en cuanto a niveles, pues hay unas responsabilidades que son mucho más importantes y mucho más relevantes que otras. Piensen ustedes de pronto la firma de un contrato por un año, ¿cierto? Es una responsabilidad muy importante. Ahora hay otra que de pronto, que si ese día no hubo tinto, pues eso no se va a paralizar la organización porque un día no hayan hecho el tinto. Entonces, eso es lo que valora. ¿Quién le va a dar una mayor valoración? ¿Quién va a tener un mayor grado de responsabilidad? Pues va a ser el que pues tenga que firmar un contrato, el que tenga que dar cuenta por algunos empleados, el que maneje la plata o el que maneje las cuentas, pues eso es una responsabilidad grandotota. El encargado de las maquinarias, piense de pronto usted en un municipio, ¿cierto? El encargado de la maquinaria, pues es una responsabilidad que se tiene que valorar y él tendría dentro de los grados, pues el más de los más altos, porque pues es toda la maquinaria de la alcaldía y del municipio, etcétera. Entonces, eso es lo que uno quiere hacer con los grados, como definir en cada uno de ellos, pues qué es lo que más prima y qué es lo que menos prima, lo más relevante y lo menos relevante. Eh, para evitar inconvenientes, pues yo debo garantizar algunas cosas, principalmente que los niveles sean definidos de forma clara y muy precisa para que cada puesto pueda ser asignado y pues solo a uno de los niveles del factor. ¿Qué sucede? Que de pronto yo puedo poner unos grados de algún factor, pero de pronto ese grado no es muy diciente. Digamos que digamos que yo pongo un factor que se llame creatividad, entonces alto, medio y bajo. Y usted tiene dos cargos, de pronto tiene un diseñador industrial y por otro lado tiene un analista financiero. Entonces, ¿cómo va a decir que uno requiere, primero que todo, que es creatividad? ¿Sí? Segundo, listo, usted la pudo definir en el factor, pero segundo, ¿cómo la identificó? Usted puso alta, media, baja, se la valgo. Pero ¿cómo le va a justificar a alguien que es bajo en lugar de medio o que es medio en lugar de alto? ¿Qué presentación tiene eso? Porque si bien digamos que en teoría el diseñador, uno dice, bueno, el diseñador pues que sea el más creativo, el que tenga más, ¿sí? Válido. Pero el analista financiero le puede decir, sí, es que yo también soy muy creativo porque es que la manera en que yo presento mis informes es innovadora, yo busco soluciones, busco cosas nuevas para presentar mi información o para mostrar mis análisis. Entonces yo también tengo mucha creatividad. Entonces eso, la verdad, para nada es claro, no es conciso y tampoco es preciso. Por lo tanto, pues yo necesito decir que cuando él diga, bueno, listo, creatividad, pero entonces creatividad, ¿en qué sentido la está definiendo? Ah, bueno, nivel alto es porque es en un sentido de diseño, ¿cierto? Un nivel medio de pronto puede ser en otro sentido y un nivel bajo en otro sentido, pero que cuando vayan a ver, cada uno diga, listo, si yo soy de este lugar o aplico a esta categoría, aplico a este nivel y no aplico al otro. Entonces es fundamental que esto quede pues lo más claro, lo más preciso posible. Por otra parte, pues los niveles deben abarcar todos los posibles valores que pueda adoptar el factor. Quiere decir que no hay un número determinado de grados por cada factor. Eso ya depende de los niveles pues, que usted pueda encontrar en su organización. Puede que en algún factor, por ejemplo, salgan 3, 4 niveles, porque es un factor que si bien es transversal, pues tampoco usted encuentra una gran diferenciación y puede que no sea el de mayor ponderación, entonces usted lo puede poner en esos niveles.
Pero en la práctica usted ve que van a haber factores en los cuales incluso pueden haber hasta unos 15 grados, 20 niveles, 15, 20 niveles pues, para ubicar a cada uno. Entonces, pues también es válido, no quiere decir que haya una regla específica, sino que pues va a depender ahí. Sí, piensa en una gran empresa, pues cuántos niveles de dificultad hay de hacer un trabajo. De pronto una empresa pequeña, mediana, pues ahí son contables, pero de pronto en otras pues ya se empieza a meterle, a meterle, a meterle, a ampliarlo, ampliarlo, ampliarlo para que quede lo más preciso posible. ¿Qué es, qué es digamos, lo que se debe tener en cuenta siempre? Pues que el grado 2 sea mayor al grado 1, que sea ascendente. Que el grado 3 sea mayor al grado 2 y pues así sucesivamente. Siempre va a poner en grado 1 al menor nivel de intensidad. Entonces ese va a ser el nivel más básico y pues el grado N, es decir, el 8, el 10, bueno, según las clasificaciones que usted haga dentro de su análisis, pues ese va a ser el más alto, va a ser el más alto y va a tener la puntuación máxima. Entonces es lo que se va a hacer. Entonces siempre debe guardar esa relación, que el grado 4 sea mayor al 3 y así siempre tiene que ser ascendente. Y que en esos grados, pues ahí ya digamos que se va a distribuir, dentro de esos grados, pues se va a distribuir la torta y se va a distribuir la puntuación que se tiene para cada uno de ellos. Entonces mayor grado implica mayor dificultad o mayor intensidad del factor y asimismo pues va a implicar un mayor puntaje, ¿cierto? Y como tiene un mayor puntaje, pues digamos que de manera lineal estoy, estoy evaluando, ¿cierto? Y le estoy asignando mayor salario pues al que digamos tiene esa mayor importancia. Entonces es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces digamos que se guarda esa relación. Hay un factor importante y es que si estoy evaluando un factor, no se tiene que evaluar otro y los criterios que voy a utilizar para definir los grados, pues deben ser los criterios propios de ese factor. Por ejemplo, si yo estoy utilizando esfuerzo físico, pues yo no tengo por qué meter ahí la experiencia o el nivel de escolaridad. Eso no tiene nada que ver y pues digamos que cada factor debe ser independiente y los grados de cada factor pues no deben, digamos, estar viciados por los de otro factor. Entonces es lo que llamaríamos, eso es lo que se llamaría, digamos, una yuxtaposición de factores y el problema de la yuxtaposición consiste en que estoy evaluando dos veces lo mismo. Entonces hay como una especie de correlación lineal y hace que de pronto pues haga una sobreestimación, sobrevaloración del salario de aquellos que de pronto en esos factores donde se encuentre la correlación, pues si ellos tienen, digamos, los grados altos, pues va a haber esa sobrevaloración. Pero si digamos, preciso ese cargo quedó en los grados bajos, pues va a haber una infravaloración. Entonces, hay que ser cuidadosos con ese asunto, que no se vayan a superponer. Asimismo, pues, lo que les decía, para evitar que digamos, esto se traslape y digamos que esto, digamos, que no sea claro, no sea conciso, no sea preciso, entonces lo que hacemos es pues, utilizar términos muy concretos, algunas medidas, unidades, pues para que no quede ahí como que sí, como que bueno, todo en unos términos muy subjetivos como lo son bajo, medio, alto, importante, no importante, bueno, etcétera, los que ustedes se puedan imaginar. Entonces, ese digamos que no habría lugar, no cabría en este ejercicio.
Bien. Entonces, pues para evitar ese tipo de inconvenientes, pues no lo vamos a ver de esa manera porque, o bueno, usted lo puede poner, ¿sí? Usted puede poner alto, medio y bajo siempre y cuando especifique por qué es alto, por qué es medio, por qué es bajo. Bien, una vez que ya hemos definido los grados y los factores, pues ya vienen algunos pasos que son, digamos, un poquito más sencillos y que nos van a llevar a, digamos, a buen término, nos van a dejar cada vez más cerca de la puntuación, cada vez más cerca de ese puntaje esperado, cada vez más cerca de lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿por qué es importante ponderar? Resulta que no todos los factores valen lo mismo, no todos los factores son iguales. ¿Me hago entender? Por ejemplo, en mi empresa, el factor analítico es muy, pero muy importante, pero si me voy a poner el esfuerzo físico, pues realmente es mínimo lo que se hace acá. Entonces yo no puedo decir que el esfuerzo físico y que el factor analítico pues valgan lo mismo, sino que uno es muchísimo más importante que el otro. Entonces por esa razón es que no todos van a valer lo mismo y pues digamos que se tiene que llegar a esa ponderación. Entonces la idea es que pues esa medida pues refleje la influencia de los factores y seguramente en las empresas que ustedes están evaluando los factores van a tener diferentes ponderaciones, ¿cierto? Y pues los dos trabajos que me van a entregar pues no van a tener la misma ponderación porque pues son negocios totalmente diferentes. Entonces ya es, digamos, ustedes cómo lo pueden llevar. ¿Qué es una ponderación o qué es ponderar? Ponderar es darle un peso relativo a cualquier cosa. Por ejemplo, cuando usted va a tomar la nota definitiva del curso, eso ya está ponderado por algunos factores. ¿Qué factores son? Por factores de ponderación, obviamente. Entonces, él dice que el primer corte, el factor es del 30%, el segundo también es del 30%, y el tercer corte es del 40%. Entonces, digamos que en teoría, o no es en teoría, realmente usted debe ser mucho más cuidadoso en el tercer corte porque es el que vale más. Así, digamos, en cuanto a dificultad de algunas actividades, puede que en el tercer corte hayan cosas que no sean así como tan complicadas, son las que valen más. Entonces, ahí es donde usted está como más pendiente como para salvar el semestre o para dejar la nota muy alta. Entonces, así mismo pasa con estos factores. Del 100% de lo que es un cargo, está compuesto por, pongámosle unos 5 o 6 factores, pues si son 5 factores no quiere decir que cada uno valga el 20%, sino que pues se va a distribuir ese 100% eh, con diferentes porcentajes a través de los factores, dependiendo pues cuál es el más influyente, cuál es el que más se valora en la organización y pues qué es lo que podemos encontrar de él y pues que las características de cada cargo, de la organización, bueno, en fin. ¿Qué, qué ventaja, digamos, tiene que se pondere por factores? Pues es que esto es flexible, o sea, no hay como una regla que diga es que este factor siempre tiene que, o sea, si no hay regla ni para los factores ni para los grados, pues tampoco va a haber regla para las ponderaciones. Todo depende ya de las características de la organización. Entonces no existe una regla que diga es que el factor A tiene que valer 20, el factor B el 10, el factor C el 25, el otro el 30, el otro el 15. No, no existe esa valoración como tal.
sino que ya según las características, pues el comité es el que decide. Ahora, eso cuando se va a llevar por comité o digamos usted llegar a ese porcentaje, digamos que académicamente es sencillo, porque pues, no hay mucha diferencia si le asigna 5% más a un factor o 5% menos a otro. Pero de pronto ya en la práctica ese 5% pues puede generar grandes discordias. Entonces en la práctica pues esto no es como tan sencillo como poner un porcentaje y ya. Bueno, digamos que sí es fácil ponerlo, pero para llegar a cada uno de esos porcentajes pues hay algunos procedimientos y hay algunos pasos y algunos trámites pues que son algo tediosos. La ventaja de nosotros es que lo estamos haciendo de manera académica y que pues, cada uno está evaluando una empresa, entonces no va a haber problema de nada, sino que es ya lo que usted decida, lo que usted defina. Eso sí pues tendrá que saber cómo argumentar el por qué esa importancia relativa de cada uno de ellos. Y bien, ya después, a través del tiempo, digamos que siempre esto se ha hecho de manera intrínseca, es decir, cada, cada factor, cada valor, pues digamos que intrínsecamente tiene su importancia relativa según la organización. Cada valor tiene como su valoración, valga la redundancia. Pero pues digamos que hay algunos métodos más sofisticados que me han permitido pues llegar a esos valores ponderados, que me han permitido estar ahí como en esos valores. Solo que esas son metodologías pues que para mi juicio y para efectos del curso pues no me parece que sean las más, las más relevantes o que sean las más importantes, sino que me parece a título personal pues que es complicarse la vida por algo sencillo. Y pues el efecto del curso no es que aprendamos a hacer unos métodos estadísticos sofisticados, sino que pues aprendamos a valorar un puesto de trabajo y eso es lo que vamos a hacer y lo que vamos a ver. Entonces pues no veo que vaya a lugar con estas características y con esta metodología. Pero pues ya digamos que sería ese el siguiente paso, dar esas ponderaciones. Ya después de dar esas ponderaciones, tengo que establecer cómo voy a darle los puntajes a los grados. Mm, Nosotros vamos a trabajar sobre una base de 800 puntos, o sea, el cargo más importante y digamos que todo lo tenga en el grado máximo va a llegar a 800 puntos. Y esos 800 puntos pues los vamos a distribuir según las ponderaciones. Vamos a decir que a algún cargo le vamos a dar el 50% de importancia, algún factor, perdón. Entonces tengo que el puntaje máximo de ese factor, pues el 50% es 400. Tengo que definir el mínimo y hay algunos criterios que me van a ayudar de progresión, los vamos a ver en la siguiente sesión, para definir cómo voy a asignar ese puntaje dentro dentro de los diferentes grados. Entonces ahí utilizamos lo que son esas progresiones, que es para definir pues cómo le voy a dar puntajes a los demás. O sea, el máximo siempre lo tengo, el mínimo por lo general me toca establecerlo también. Yo le puedo dar alguna regla y pues necesito definir pues entre el máximo y el mínimo, pues según los grados que haya, necesito saber qué puntaje le voy a dar a, a cada grado y cómo lo voy a llevar. Hay algunas progresiones que son aritméticas, lineales, geométricas, exponenciales, pues vamos a ver algunas que nos van a ayudar a definir cómo vamos a darle esa puntuación por cada grado dependiendo de cada factor.
y es lo que vamos a hacer. Y ya digamos que en un último punto lo que hacemos es puntuar los puestos de cada factor, es decir, un puesto como nosotros habíamos visto está compuesto por varios factores. Entonces, eh, pues voy a decir entonces del factor uno, entonces sacó 110 puntos, del factor 2 sacó 80, del factor 3 sacó 40. Bueno, y así sucesivamente, y al final cada cargo va a tener una, una puntuación. Ya cuando digamos tenga la suma de todos esos puntos por factor, ya pues ya voy a obtener, digamos, como el salario asignado, porque al final de cuentas esos puntos pues yo los cambio por dinero, por unidades monetarias y pues más o menos queda una relación de puntos por plata. Entonces ya ese sería el último punto que se haría en este proceso. ¿Qué ventajas tiene este método? Pues permite, como les dije, conocer la importancia relativa de los puestos. Ya las diferencias no están, es que este es más y este es menos, sino que además me dice cuánto más o cuánto menos. En términos numéricos, yo puedo decir cuánto podría ser el salario de uno, cuánto podría ser el salario de los demás cargos. Ahí, digamos, pues las clasificaciones se pueden hacer y la estructura salarial se puede definir más fácilmente pues con estos números. Y pues esa digamos que sería las ventajas. Esto digamos que se mantiene a través del tiempo y una vez montada la estructura pues ya pues los cambios se pueden hacer con relativa facilidad y digamos pues se puede adaptar fácilmente según a los cambios organizacionales. Es un método flexible porque se puede aplicar para cualquier tipo de organización. Si digamos el día de mañana, no sé, llega a haber un nuevo cargo, llega a haber un nuevo puesto de trabajo, pues yo ya tengo como la forma de llegar a él, pues digamos que lo puedo hacer. Mm, Si digamos quiero revalorar un puesto de trabajo, lo puedo cambiar con facilidad. Lo único que tengo que hacer es pues examinar los factores y asignar los grados. Y como ya tengo los puntajes, pues ya lo puedo hacer. O si va a llegar un nuevo cargo, pues simplemente es ubicarlo dentro de los factores, asignarle los grados y me da un puntaje y pues ya tendría el salario de ese nuevo cargo. Así no exista todavía. Y por lo general se considera que es un método pues que no se ve mucho la influencia de unas percepciones personales, sino que pues tiende a ser un poquito más objetivo. Está sometido obviamente al error humano, pero pues puede ser un poquito más objetivo y como más justo que otros sistemas. Entonces, pues son las ventajas. Las desventajas es que es un método costoso en cuanto a tiempo y cuanto a esfuerzos. Pues no es mucho más fácil diseñar un método cualitativo como lo vimos en el corte pasado. Si quiero definir esos factores, pues la verdad la definición de esos factores no es fácil y no es claro. Entonces, y más como ponerlos en unos términos muy neutros, pues también se hace difícil. Entonces, pues hace que no sea fácilmente comprensible, ¿cierto? Y si vamos a hablar de que es un método cuantitativo
y que digamos, pues es que es de números, etcétera, pues a la larga de cuantitativo, pues no es que tenga así una mega estructura y una mega condición matemática, simplemente lo que estamos haciendo es unas ponderaciones y ¿qué es ponderar? Pues es unas sumas, unas divisiones y unas multiplicaciones, pero no estamos haciendo nada más, entonces pues tampoco es que estemos revolucionando el mundo de la matemática y de las ciencias exactas porque hicimos una valoración cuantitativa. Realmente es algo muy sencillo desde lo cuantitativo. Bien, ya en la siguiente clase, entonces vamos a ver los tipos de progresiones que tenemos, vamos a hacer esto ya más práctico, vamos a aterrizar esto sobre algunos ejemplos en donde vamos a ubicar nuestros factores compensables y vamos a empezar a asignar por grados y al final pues poder llegar a una valoración cuantitativa. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.